Soy Federico Andajasi. Las historias que cuento en mis libros no llegan solas. Tengo que salir a buscarlas. Te invito a viajar en mi sidecar para que juntos recorramos esta aventura. Salir a buscar, detenerme en cosas que pueden pasar desapercibidas, revolver entre objetos viejos, recuerdos de otros, es casi una debilidad que nunca deja de asombrarme. Como esta foto de un momento histórico que alguien quiso registrar. Semana del Orgullo Gay y Lesbiano, 1992. ¿Habrá comenzado en este auditorio el reclamo por los derechos de la comunidad homosexual? En la mesa hay un hombre enmascarado. ¿Por qué? ¿Quiénes habrán organizado esta conferencia? Voy a averiguarlo. Observo en detalle esta foto, reconozco a Carlos Jáuregui. En los 90 era el rostro de la demanda gay cuando casi nadie se animaba a hacerlo. Fue el fundador de la comunidad homosexual argentina. Por lo que estoy leyendo, la prensa lo respetaba. Hablaban de un líder carismático que supo unir por primera vez todos los reclamos de la comunidad gay, lesbiana y transexual. Esta gente está discriminada por las leyes, está seguramente con casos de agresión como lo que está ocurriendo atrás en este momento, espero que no sea nada grave, pero básicamente la discriminación está dada por las leyes. Una pena. Con tan solo 39 años, falleció en 1996. Quiero conocer a quienes lo acompañaron en esta lucha y saber cómo, de ser rostros anónimos, pasaron a defender de manera pública su sexualidad con orgullo. Me espera César Sigliuti, el actual presidente de la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. César, vos sabés que por casualidad me encontré con esta foto que me imagino que debe tener una historia que tal vez vos conozcas y me puedas ayudar. Sí. Bueno, esta foto fue de la primera marcha del orgullo. Y lo que hicimos antes fue una semana del orgullo con todas las actividades, con varias actividades, y esa corresponde a una conferencia que dimos en el Centro Cultural San Martín, que era la primera vez que usábamos el Centro Cultural San Martín y que nos autorizaban a usarlo. ¿Y cómo se fue organizando esa primera marcha? Mira, fue una conversación que tuvimos Carlos Jáuregui y yo. Y estábamos a la tarde en casa, y no sé a quién se le ocurrió primero. Y bueno, así surgían las cosas en esa época. Estamos hablando de 1992, hace 25 años. Hay que poner las cosas en contexto. Hubo que definir todo. Hubo que definir si era una marcha o una jornada, y decidimos que era una marcha porque había que salir a la calle y que íbamos a caminar. Y también decidimos el lugar, dónde íbamos a hacer. Una opción era la Avenida Santa Fe, y nosotros con Carlos dijimos no, tenía que ser por la Avenida de Mayo, y elegimos la Avenida de Mayo porque era donde se hacía y circulaba la historia política de la Argentina, circulaba por la Avenida de Mayo. El punto de encuentro iba a ser la catedral porque era también otra referencia, ¿cómo te puedo decir?, conflictiva con respecto a nuestro movimiento. Y lo otro fue la palabra orgullo. Y la primera propuesta de Carlos fue dignidad. Y yo dije, mira, en realidad el antecedente, que también era de Estados Unidos, ellos usaban la palabra pride. Y
La traducción era orgullo. Y Carlos me dice, es una palabra muy fuerte. Y era verdad, era una palabra muy fuerte porque nunca se había usado, no la habíamos usado nunca. Y yo le dije, Carlos, el orgullo es lo que se opone a la vergüenza, que es lo que intentaron inculcarnos por nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género. Y él dice, sí, es nuestra respuesta política. Y así cerró el título, digamos. En 1960 los jóvenes estaban a favor de la libertad sexual. Grandes transgresores como David Bowie y Alice Cooper tocaban en sus escenarios. Andy Warhol, el creador del arte pop, se reconocía como un artista homoerótico. ¡Qué gran contradicción! En ese mismo país, antes de cerrar la década, la policía allanaba el bar Stonewall Inn, persiguiendo gays, lesbianas y travestis. Así arrancó todo. Meses después, en New York, más de 10.000 personas recorrían la Quinta Avenida hasta el Central Park, diciendo, estoy orgulloso de ser gay, lesbiana o travesti. Un movimiento que también llegaría a las calles de Buenos Aires, pero 20 años después. César, ¿la sociedad estaba dispuesta a aceptar aquella marcha? La verdad que no. Y el gran mérito fue haberla hecho, en esa época, hace 25 años. Y tuvo una asistencia de, siendo generosos, 300 personas. Ya estábamos encantados, porque con Carlos y con todos los grupos decíamos, bueno, loca, con que vengan 100, 150, está bien, porque es la primera. Bueno, vinieron 300. Y estoy muy orgulloso de la respuesta de nuestra comunidad y estoy muy orgulloso de los avances que se dieron en nuestra sociedad. Estamos hablando ahora, después de 25 años, de una marcha que los medios dicen multitudinaria. Nos costó mucho que los medios dijeran eso, porque había multitud y no la decían. Ahora, ¿entendés? Es tan contundente. Van más de 150.000 personas, dicho esto por la policía, que no es muy generosa a la hora de dar números. Al terminar la charla, César me pasó algunos archivos de la época en que se hizo la primera marcha. Hay un recorte que me llama la atención. Es una nota del Cronista Comercial del 30 de junio de 1992. Y empieza así. La ciudad los verá marchar el próximo 3 de julio. Aunque más de un gordito de gafas vaya corriendo a cambiarse los lentes, gays y lesbianas de Buenos Aires celebrarán públicamente el Día del Orgullo Gay y Lesbiano. Por lo visto, en 1992, los gorditos de gafas preferían desconfiar de la graduación de sus lentes antes que creer que los gays y las lesbianas podrían tener orgullo de serlo. Esta crónica demuestra que no había respeto y debían salir y ganárselo. Gustavo Pecoraro es periodista y escritor, y fue uno de los activistas más jóvenes en aquella marcha. Quisiera preguntarle, ¿por qué sintió que había llegado la hora de participar? Gustavo, ¿cómo recordás aquella primera marcha? Bueno, las primeras sensaciones así físicas, frío. Fue un día a las 7 de la tarde, en pleno invierno. Había mucha gente que participaba con máscaras, porque, bueno, el dar la cara era una situación de peligro, no solo por tu propia orientación sexual hacia tu familia o lo que sea, sino también porque te podían echar de los trabajos, te echaban, ¿no? Te podían echar. Y se generaba toda una situación de conflicto en el entorno de mucha gente. Porque la gente decía, pero si están los medios, mi mamá se va a dar cuenta, o mi trabajo, o lo que sea, ¿no? Gustavo, ¿y qué era Gay DC y en qué se diferenciaba de otras organizaciones? Gays DC, Gays por Derechos Civiles, nace casualmente
para responder desde otros lugares que no se estaba respondiendo a las demandas de nuestro colectivo. Una de ellas, desde el punto de vista legal. Se arma una línea de atención jurídica telefónica y donde se recibían todo el tiempo llamadas de gente que necesitaba un abogado que supiera defender a un homosexual o a una lesbiana o a una persona travesti que había sido detenida o golpeada o echada de su trabajo o X. El tema de los atropellos policiales era muy grave y el tema de la discriminación por cuestiones que tenían que ver relacionadas al VIH también. Entonces, esas eran como las urgencias. Nosotros, como colectivo, no solo que no teníamos el derecho a casarnos, como tenía todo el resto de la sociedad, es que éramos llevados presos. Y las compañeras travestis eran golpeadas, y en algunos casos después nos hemos enterado que también había habido muchos asesinatos, entonces la situación era muy complicada con la policía. Y creo que, esto te digo, lo perentorio era marcarle la cancha a la policía y marcarle la cancha a la iglesia, que era también otro de nuestros enemigos políticos fundamentales. ¿Y en esta primera marcha hubo muchos travestis transexuales? En esta primera marcha solamente estuvo Karina Urbina, fue la única travesti que estuvo presente. Es una cosa muy importante marcarlo porque Karina fue la que en la primera marcha ya empezó a plantear la consigna de documentos legales para las personas transexuales, 20 y pico de años antes de la ley de identidad de género. ¿Y qué recordás? ¿Qué era lo más duro en la época de aquella primera marcha? Para mí la cuestión más difícil de sobrellevar y de poder manejar era el tema del VIH, de la pandemia del SIDA que nos estaba masacrando, donde veníamos desde mediados de los 80 con una desprotección y una desinformación total. Sumado a esto, toda la desinformación general que había, desde decir que era la peste gay, la peste rosa, a la iglesia que condenaba el uso del preservativo, que era la única medida más o menos razonable y democrática, porque en general era lo más barato que había para evitar más transmisiones, ¿verdad? Entonces, personalmente creo que eso fue lo más difícil. Si yo tiro la vista atrás, hay decenas de amigos y de compañeros y también algunas relaciones que no están, y que eso, creo que cuando uno es un pibe que está activando, tiene que estar rodeado de felicidad, no de muerte, y la verdad que fue duro eso fue muy duro. Indiscutiblemente, aquella primera marcha de la comunidad homosexual llegó cuando el solo hecho de vivir representaba una amenaza. La Marcha del Orgullo impuso un tema a resolver en la agenda política, y era de derechos humanos. Pero además de luchar para que toda la sociedad los trate como iguales, los organizadores de la marcha animaban a la comunidad homosexual a aceptarse a sí misma, dejar atrás las máscaras para marchar con orgullo, haciéndose visibles. Yo no creo en eso de las máscaras y de la homosexualidad que nadie ve y que yo puedo esconder, porque en última instancia yo, que soy homosexual, sí la veo, o la siento, aunque me la quiera negar. Y para mí es un espectro que va mucho antes del no puedo. Es un espectro que por ahí empieza en el espejo, en donde uno se hace visible a sí mismo. Quien habla es Marcelo Ferreira, un reconocido referente de la primera Marcha del Orgullo en 1992. Seguramente podrá contarme cuáles fueron sus expectativas en aquella marcha. ¿Por qué se dio recién a casi 10 años de vivir en democracia? ¿Por qué no antes? Me voy a encontrar con Marcelo en la casa donde vivió Carlos Jáuregui, hoy un lugar histórico. Marcelo, contame, cada una de las organizaciones homosexuales que luchaban por sus derechos, ¿nace casi de la mano con la marcha de 1992? Bueno, Federico, en realidad las organizaciones empiezan a trabajar, la primera organización se funda en el año 1967 con el grupo Nuestro Mundo, que no solo es la primera organización de Argentina, sino de América Latina en trabajar en temas de homosexualidad.
Esto responde un poco al clima de la época, ¿no? Donde las dictaduras se iban debilitando y esto generaba expectativas en la gente y al poco tiempo no solo Nuestro Mundo era una organización, sino que se iban fundando otras organizaciones que alrededor del 70, 71 se nuclean en lo que es el Frente de Liberación Homosexual, que en realidad federa todas estas organizaciones y empieza a trabajar en forma congregada. El trabajo del Frente de Liberación Homosexual dura hasta que, por supuesto, empieza la dictadura. Y además hay que considerar que incluso en el espacio libertario, que fue el espacio previo de la dictadura, lo que se llamó la primavera del 73, ¿no? Donde parecía que las libertades eran posibles, aún subsistían todas estas estructuras que atacaban al homosexual. Hablemos, por ejemplo, de delitos policiales, de ley de averiguación de antecedentes. Por eso, aunque el espacio de la dictadura generó un corte en el activismo, es cierto que la figura del homosexual estaba castigada por legislación antes de la dictadura y aún al final de la dictadura, mucho tiempo después. Marcelo, el advenimiento de la democracia significó automáticamente una liberación en contraste con la dictadura. Mira, en realidad sí, desde la posibilidad de que las personas, pudieron organizarse y reclamar y activar. El problema es que la estructura de represión seguía intacta. Por ejemplo, durante la dictadura no había discotecas ni lugares de reunión en Capital Federal. Las reuniones se hacían en lugares alejados como en Tigre, etc. Desde el advenimiento de la democracia, hay gente que piensa que se puede invertir en la comunidad, que se puede instalar discotecas, bares, boliches para la comunidad gay, y esto choca con la estructura de represión que hay. Entonces, se producen lo que se llaman las racias donde lo habitual era que se prendían todas las luces de la discoteca, llena de gente, la policía llevaba a todos y extorsionaba a la gente con hacer saber su situación en el trabajo, con sus familias. Es por eso que en una de estas racias, Carlos Jáuregui llama a una resistencia pacífica, ¿no? Y por eso es detenido y llevado con todo el mundo, lo cual genera un escándalo bastante y es aprovechado por la comunidad homosexual argentina para darle un impacto mediático más fuerte. Al día siguiente en todos los diarios y en todos los noticieros aparece y se visibiliza esta racia que si no pasaba inadvertidamente para la sociedad, ¿no? Y con la llegada de la democracia, ¿qué cambios hubo? El primer reclamo de la comunidad homosexual argentina era que la organización lograra una personería jurídica, o sea, tener un estatus jurídico y ser reconocidos como persona jurídica, con derechos, y esto estalla un poco el tema de la falta de ciudadanía en el año 86 cuando se descubre una ley en la provincia de Buenos Aires que prohibía el voto a las personas homosexuales. O sea, imagínate un espacio post-dictadura donde se supone que llegó la democracia, que llegó para todos y encontrás una ley que prohíbe el voto a determinado tipo de personas, ¿no? Esto fue... obviamente fue descubrir la ley y al poco tiempo el escándalo fue tal que inmediatamente la derogan y vuelven a fundarse organizaciones, ¿no? San Telmo Gay, Grupo de Acción Gay, distintas organizaciones que van surgiendo y que vuelven a federarse, como en su momento había hecho el Frente de Liberación Homosexual, pero esta vez bajo el nombre de Comunidad Homosexual Argentina. Los dos intentos de federar y de nuclear estas organizaciones, que fue el del FDH y el de más tarde de la CHA, sobre todo en el proceso de la CHA, hacen que estas organizaciones como que pierdan un poco de identidad y que quede la CHA sola como emblemática. Estas organizaciones se van perdiendo en el camino. Y esto genera una conciencia de la que Carlos aprendió y nosotros aprendimos, de que una organización sola y monolítica no puede abarcar todo el amplio registro de las necesidades de una comunidad, que además de ser amplia es muy diversa. Por ejemplo, había grupos que tenían intereses religiosos. Las mujeres veían en la CHA una estructura dominada por hombres. Las travestis jamás se acercaron a la CHA masivamente. En el momento que se planea la primera marcha del orgullo, lo que se intenta hacer es cambiar la apuesta, dejar esta idea de una organización monolítica, de una federación, de algo que tiene una conducción unilateral y pensar en la diversidad. Claro, pero tampoco fue un proceso de atomización, sino que cada una de estas organizaciones tenía intereses para defender que eran diferentes. Exactamente, exactamente. Y la marcha fue un intento de decir, bueno,
el tema de la organización única no funciona. Es necesaria una organización diversa, porque para generar un movimiento, el movimiento debe ser rico en sus reclamos, y debe ser rico en sus estrategias, y debe ser rico en muchas cosas. Lo que hace la marcha, y después algunas otras iniciativas que se hicieron posteriormente, como los encuentros nacionales, etcétera, es generar un espacio de convergencia, de diálogo entre esa diversidad. Y el espacio de convergencia que primero se gestó fue la Marcha del Orgullo. Por eso la marcha genera un hito dentro de la estructura del movimiento argentino, porque cambia una forma de estrategia y de manejar las estrategias. Marcelo me hizo entender que los reclamos en la primera marcha del orgullo eran muchos y de distintos sectores. Para conocerlos debo escuchar varias voces. Entre ellos a Rafael Freda, quien fue uno de los presidentes de la CHA. Quisiera preguntarle, sobre todo, con la marcha del orgullo, ¿hasta dónde querían llegar? Una fotografía de 1992 me puso en la pista de una trama poco conocida, la que impulsó la primera marcha gay que se hizo en Buenos Aires. Me encontré con algunos de los organizadores de aquel acontecimiento histórico para conocer los motivos que le dieron origen y saber qué fue de la vida de sus protagonistas. Por lo menos la gente ahora sabe que no está sola. Y cuando en el 74 yo vi que había un frente de liberación homosexual, salí corriendo, de mucho miedo. Recién en el 83 empezó a reunirse un poco gente en casas, y lo hacíamos porque si uno estaba un poco triste de seguir estando muy solo. Pero no se olvide una cosa, todos nos vamos a morir en la derrota, pero cada vez la derrota va a ser más leve. Y para empezar con el debate, lo contradigo a Rafael, ya ganamos, con esto ya ganamos. Este intercambio fue entre Carlos Jáuregui y Rafael Freda, otro fuerte activista de la comunidad homosexual argentina. Me pregunto, ¿por qué Rafael hablaría de derrota? ¿Cómo lo verá ahora después de tantos años? Me encontraré con él en la Plaza de los Dos Congresos, en el mismo punto donde cerraron la primera marcha por el orgullo. Rafael, cuenta la leyenda que una vez Carlos Jáuregui te dijo, con esto ya ganamos. ¿Qué hay de cierto? El Rosario. Eso era el encuentro nacional. Se ha hecho mucho de esa diferencia entre Jáuregui y yo. En general coincidíamos en la mayoría de las cosas, pero él tenía razón. Con el encuentro, con la organización ganábamos. Y yo no lo veía tan claro, pero ahora lo veo. En realidad, la organización fue lo que ganó. Ellos y los jóvenes dijeron, vamos a salir bien, y tuvieron más razón que yo. Hemos tenido unos éxitos que ningún país del mundo ha tenido. Yo me acuerdo de que yo no le creía a Jáuregui cuando decía vamos a ganar, Rafael, porque él era mucho más optimista que yo. ¿Cómo veías, Rafa, en ese momento los derechos de los homosexuales? Yo qué sé, yo ya llevaba 15 años intentando ser feliz, así que no tener derechos me hacía mal. Me junté entonces a los grupos que empezaban a reunirse en Buenos Aires, lo que se llamó después la Coordinadora de Grupos Gays. Después empezó la democracia y después hubo que seguir. Ya inmediatamente después había golpeado la epidemia de VIH y la gente caía como moscas porque fue espantoso. La CHA en un año estuvo a punto de disolverse porque pasamos de 100 personas a, no sé, 40. Rafael, ¿cómo fue tu aproximación a la organización de la marcha?
Fácil, porque las organizaciones no éramos tantas y para eso ya habían empezado a surgir los grupos lésbicos y todos, a pesar de que nos peleábamos, estábamos juntos y fuimos todos juntos a la marcha. Yo tenía esperanza no en que fuera súper así un gran hit, sino en que alentara a la gente a salir. En aquel momento tampoco tenía muchas expectativas. La idea era pelear. ¿Y para vos cuál fue el gran hito de la lucha por los derechos homosexuales? Para emprender la lucha contra el VIH, la lucha por los derechos civiles, todo eso se necesitaba personería jurídica. La Corte dicta Menem que decía que la libertad de asociación no estaba perjudicada porque nosotros nos habíamos asociado. Ahora, no podíamos alquilar, lo cual hacía que la libertad de asociación fuera más o menos inexistente, porque la libertad de asociación no es juntémonos en un banco de la Plaza Congreso a charlar. La libertad de asociación es integrar asociaciones. Yo creo, para mí, el dique se quebró cuando obligamos a Menem a dar la personería jurídica. La cuestión es que conseguimos que un chico santiagueño le dijera a Menem en una conferencia: ¿usted cómo se anima a hablar contra Cuba si los homosexuales de Cuba tienen los mismos derechos que en Argentina, es decir, ninguno? Entonces Menem se sintió tocado y le dijo: está bien, yo ya di orden de que eso se arreglara. Y la verdad es que cumplió, porque se arregló. Si vos pensás en las expectativas de aquella época y las comparás con los resultados, con los derechos que se obtuvieron hoy, ¿cuál es ese balance? ¿Cómo es ese contraste? El contraste es enorme. Esto para mí es maravilloso, es Disneylandia. Yo creo que siempre les digo a los jóvenes que se dejen de idealizar el pasado. Lo único que tiene de lindo el pasado es que uno era joven. Después no hay nada más que decir. El pasado fue siempre peor. Hablar con los organizadores de la primera marcha del orgullo gay me conduce a un pasado que parece mucho más lejano. ¿Cuántos pasos atrás estábamos? ¿Cuántos pasos adelante nos encontramos hoy? Solo 20 años separan las racias policiales del matrimonio igualitario. Hasta ahora conversé con los organizadores de la rama gay, pero aún no pude contactarme con aquellas mujeres que fueron claves en este recorrido. ¿Lesbianas? ¿Son lesbianas? Sí. Si ellas son conscientes de que están enfermas. ¿Quién contesta? No, de ninguna manera aceptamos tu definición, porque la homosexualidad ha sido sacada de la lista de patologías por la Organización Mundial de la Salud hace más de 12 años. Una última pregunta, muy personal. ¿Ustedes son felices? ¿Sí? Sí. ¿Son felices? Sí. Ilse Fuscova. Por lo visto, en aquella marcha fue la figura femenina más fuerte. Representaba a las lesbianas. Sin duda, con Ilse es con quien quiero hablar. Temí que no fuera posible. Tiene 87 años, pero aceptó la entrevista y voy a aprovecharla. Cada segundo. Ilse, ¿cómo fue tu acercamiento a la organización de la marcha? Fue anterior, porque Carlitos Jáuregui, cuando nos conoció a mí y a Claudina, Claudina fue compañera mía 22 años, y bueno, llevó como un año de amistad frecuente, y después salió el tema de una marcha. No se puede entender hoy lo que significaba, era romper una pared, caminar y decir: atentos, atentos, atentos que caminan gays y lesbianas por las calles de Argentina. Y yo iba adelante junto con Carlos y una gran bandera
Fue hermoso, hermoso. ¿Por qué en la marcha se negaron a participar algunas organizaciones feministas? Nosotras pertenecíamos a un grupo feminista. No había ganas de participar con los varones. Como que teníamos que hacer lo nuestro. Ahora, yo sí me recuerdo en la primera fila con algunos más, con Carlos Jáuregui y con la gran bandera. Eso lo recuerdo clarísimo. Pero fue una marcha, nos atrevimos, lo disfrutamos. Había cierto peligro con los policías. Había algunos compañeros con máscara. Inclusive Claudina, mi pareja, tenía máscara porque ella era maestra. Y todavía pensar, una maestra, decir, soy una maestra lesbiana, todavía sigue muy difícil, ¿no? ¿Es cierto que las lesbianas que tenían hijos podían llegar a perder la tenencia? Seguro, seguro. Fue terrible, sucedió muchísimas veces. Tal cual, porque la lesbiana estaba vista como una enferma y que no podía estar en contacto con niños. Hoy no se pueden dar una idea lo que fue, ¿cómo se llama?, aceptarse realmente, oficialmente, como un gay o una lesbiana. Hay gente que no quiere escuchar la palabra lesbiana. Bueno, es que es así, porque durante mucho tiempo nos dijeron que la naturaleza de las cosas es en un solo sentido, y si uno nace varón tiene que morir varón, y si uno nace varón le tienen que gustar las mujeres, y si uno nace mujer le tienen que gustar los hombres. Y a veces me pregunto, ¿vos te harías mujer? Lo voy a pensar. Bueno, lo voy a pensar. En una de esas te veo cambiar. Lo voy a pensar. Bueno, pero es la dificultad del ser humano de ponerse en lugar del otro. Sí, efectivamente, a mí me resultaría muy difícil pensarme como mujer, pero hay que hacer el ejercicio de pensar por qué una persona puede decidir cambiar de género, y me parece que eso es saludable. Habrá distintos motivos. Hay gente que considera que nació con el sexo equivocado y está en su derecho de cambiarlo. Pero qué libertad tenemos al respecto en este momento. Maravilloso, y eso gracias a esa pequeña marcha que empezó en aquel momento, que por supuesto fue producto de una lucha más larga, pero bueno, parte de toda esa historia vos fuiste protagonista. Me encanta recordar eso y seguir sentirme parte de eso. La verdad que sí. Como dijo Ilse, ¿cuánto hemos avanzado? Ahora me resta saber de qué manera se hizo presente en la marcha la comunidad transexual, el grupo que más burlas y discriminación siempre ha enfrentado. La primera marcha del orgullo en la Argentina en 1992 generó expectativas. ¿Qué consecuencias traería? Algunos vivieron esa transición. Vivir sin derechos, no tener nada, reclamar todo y poco a poco conseguirlo. Me espera Romina Escobar, una de las 300 personas que se sumó a la primera marcha del orgullo. En nuestra charla telefónica me adelantó. Fui a la marcha en 1992, pero no era quien soy ahora. Romina, en general la gente no conoce las diferencias entre travestis, transexuales. ¿Cuáles son las diferencias en esto que genéricamente se llama trans? Mira, anteriormente
se decía que las transexuales eran las chicas que estaban operadas. Después hablé con una chica operada y me dice, no, yo soy mujer, porque transexual es el proceso que vos estás viviendo antes de la operación. Yo realmente no te puedo dar una definición exacta de las tres palabras. Lo que sí sé es que cada una se define como quiere. O sea, vos te podés definir como trans, como travesti, como transexual, como transgénero. Y me parece que la palabra trans es la que engloba todas estas T's, digamos. Así que cada una se define como quiere. Eso está muy bien, porque entonces la definición no es algo que se da objetivamente, sino como cada uno lo siente y le parece. Sí, me parece que sí, es así. No, de hecho es así, porque, digo, cada una hace, como dice Lagrado en la película de Almodóvar, cada una es más auténtica cuando más se parece a lo que pensó de sí mismo. Muy bueno. Romina, vos estuviste en la primera marcha del orgullo. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos días? Sí, estuve como un poco escondida en aquella época. Yo tenía entre 17 y 18 años y me acuerdo que era la primera marcha en la que... La primera, ¿no? Y era la primera donde salí a caminar y no sabía con qué me iba a encontrar porque era otra época, ¿no? Era una época muy difícil. La policía te seguía por todo, me daba mucho miedo porque recién me había ido de mi casa y tenía todo el tiempo acá la conversación de mi papá que me decía, te va a ir mal, te va a pasar algo, que esto, que el otro. Entonces fui con un poco de miedo, de temor. Y desde tu lugar, ¿cómo sentís que cambiaron las cosas desde aquella primera marcha hasta ahora? Mira, yo creo que en la primera marcha lo que más se reclamaba eran luchar por los derechos, ¿no? Los derechos de todo el colectivo, tipo de gays, lesbianas, travestis, transexuales, porque no había en ese momento, es como que estábamos excluidos de todo, no teníamos derecho a nada. En ese momento yo decía, bueno, yo no quiero ejercer la prostitución ni quiero tener el trabajo sexual como único medio de vida. Entonces eso es lo que me daba miedo, y me daba miedo ser una chica trans, pero por eso mismo, digo, yo... peleé un montón de veces por sacar ese estigma desde mi persona, ¿no? De trabajar. Lo que siempre hice fue estudiar teatro, que creo que me salvó en un montón de momentos, digo, de mi vida, porque fue lo que no me dejó caer, porque he pedido trabajo en boliches, en la noche, en un guardarropas, haciendo shows, armando tragos, y creo que la actuación fue la que me llevó a hacer diferentes personajes dentro de la noche, ¿no? Y creo que la mayoría de las chicas trans tienen que ejercer la prostitución o el trabajo sexual porque no les queda otra. Claro, pero esto que vos mencionas otra vez, la noche. Sí. Es decir, por lo que vos me contás, evitabas la forma, digamos, de caer en la prostitución, pero siempre estabas cerca, siempre de noche. Es decir, ¿cómo se hace? ¿Se consiguió? ¿Hubo diferencias en ese sentido? Ahora, digamos, una persona trans puede trabajar en otras cosas que no estén vinculadas directa o indirectamente a la sexualidad como trabajo. Claro, mira, igual estamos hablando de aquella época, ¿no? Es como, era muy difícil salir de día porque te llevaban presa. Claro. Vos ibas a comprar el pan, una cosa tan simple, o a comprarte algo, a caminar, no sé, a tomar aire en una plaza. Y no podías porque sabías que era fija, que te llevaban presa. Y otra anécdota tragicómica es que entre nosotras nos organizábamos y teníamos un bolso armado que se llamaba bagallo, donde teníamos una frazada, donde tenías comida y qué sé yo, porque cuando caía presa una, la otra ya tenía armado eso para llevárselo y tampoco sabíamos si llegaba. ¿Entendés? Porque a veces no llegaba a la policía, o la policía se reía, a veces te mataban también, o sea, porque te metían en un calabozo lleno de gente, o te mojaban y te golpeaban, y cosas que no se sabía y no se podía decir. Muchas chicas también se morían en ese momento porque no iban al médico. Claro. Es muy triste ir al médico y que te digan Juan Carlos. Porque mismo, si uno dice, bueno, me llamo Juan Carlos Pérez, llámame Pérez. No, Juan Carlos Pérez, para que sepan todos que te llamas Juan Carlos. Bueno, eso ahora fue como evolucionando, qué sé yo.
antes ir a un endocrinólogo era muy difícil. Nosotras por ahí nos poníamos hormonas porque la otra decía que tal hormona te iba a estar bien, te iba a mejorar la piel, que esto, que el otro. Y por ahí nos estábamos haciendo mal nosotras mismas. ¿Cuántas muertes hubo de chicas por eso? O mismo la silicona industrial. Pero también tiene que ver con un proceso y no haber sabido qué hacer. Porque no teníamos un libro donde dijera cómo ser travesti. O sea que ahora vos dirías que el problema no es una cuestión legal, porque ya consiguieron todos esos derechos que reclamaban, sino una cuestión cultural, digamos, algo que tiene que ver con la educación. Con la educación, claro, tal cual, y llevarlo, o sea, y que sea realmente, o sea, que haya un cupo laboral, que haya una asistencia médica, que podamos ser como cualquier persona, hombre, mujer, lo que quieras, ser libre, creo que es lo más lindo y poder seguir viviendo en una sociedad donde todos nos respetemos. ¿Vos ahora en qué estás trabajando? Yo ahora soy preceptora de un bachillerato trans. Te cuento un poco si querés. Sí, claro. Sí, bueno, el bachillerato se creó hace 5 años más o menos. Yo hace 3 que estoy trabajando ahí. Está en la zona de Chacarita, en Federico Lacroze y Corrientes. Y no es un bachillerato solo exclusivo para chicas trans, sino que es inclusivo. Pueden ir todo tipo de personas mayores de 16 años. Ahora fíjate qué curioso y cómo habla del cambio de épocas, porque el colegio originalmente estaba pensado para la comunidad trans, sí, pero sin embargo está abierto a quienes no lo son. O sea, es un caso de aceptación inversa, que está muy bien como ejemplo. Por eso siempre hablamos de una escuela de inclusión. Claro. Donde pueden ir todo tipo de gente y nada, y me encanta que yo he visto chicos en su proceso cómo fueron modificando su forma de hablar. Por ejemplo, no sé, de decir, no sé, traba, travesti, a decir una chica trans, hablarla con respeto sobre su compañera. Asimismo sus compañeras de ellos, porque viste que uno siempre discrimina de todos lados. Uno discrimina al otro por un negro, feo, gordo, flaco, negro, no solo por ser trans, sino con todo. Romina, uno siempre, cuando es chico, tiene un ideal, tiene un sueño. Y a veces uno no se permite cumplir ese sueño y a veces la propia sociedad no te lo permite. ¿Vos creés que cumpliste ese sueño? ¿Sos aquello que querías ser? Yo creo que estoy en proceso, en camino a hacer lo que quiero hacer. Creo que uno tampoco termina de aprender nunca, ¿no? Como que todo el tiempo vas gestando cosas y lo que sí me siento es como muy agradecida con por la época que me tocó vivir. Porque viví las dos épocas, viví aquella época donde te llevaban presa, donde te maltrataban, y estoy viviendo esta época donde puedo ser libre y puedo elegir estudiar o no estudiar, estudiar o no estudiar, o trabajar o en qué trabajar, Igual hay un tema todavía con el trabajo. En estos momentos se está tratando el cupo laboral trans, donde se exige o se pide a las empresas que tengan un mínimo de empleados o empleadas chicas y chicos trans. ¿Entendés? Bueno, se está trabajando. A ver, esperemos que sea todo a favor, ¿no? Que la sociedad vaya avanzando y que nos vayamos amalgamando en esta sociedad, ¿no? Mucho se hizo con respecto a los derechos de los gays, lesbianas y trans, pero mucho queda por hacer. Hubo un grupo liderado por Carlos Jáuregui que se imaginó que con su lucha habría lugar para una sociedad nueva, sin prejuicios, que entendiera que todos somos iguales y distintos, pero con los mismos derechos. Hoy, a todos aquellos que se jugaron y ya no están, y aquellos que siguen trabajando por los derechos propios y ajenos, como sociedad está bueno decirles que son motivo de orgullo.